Bienvenidos a Date un Tiempo Podcast. Un podcast un poco polémico. Un podcast en el que hablamos de cosas importantes. Un podcast en el que no me voy a sacar el cartel de que aprendemos cosas porque quizás simplemente sacamos algún concepto. Pero sí, por lo menos lo que yo busco junto con mis invitados es que nos cuestionemos. Es que la persona que está detrás del micrófono se cuestione, que le dé vueltas un poco al tema y quizá se atreva a buscar más información sobre lo que estamos hablando acá, que obviamente 40 minutos o 30 minutos no da para absolutamente nada. Hoy, como es costumbre, dice el tipo, ¿no? Este es el tercer episodio. Bueno, como es costumbre, vamos a hablar de un tema que quizá no está tan visibilizado. Sobre todo este de hoy. Es un tema que abarca directamente lo que es la salud mental. Es un tema del que pocos conocen realmente. Es más, yo tampoco me atrevo a decir que conozco realmente, en profundidad. Pero sí que lo estoy estudiando y me sigo formando hasta el día de hoy en esto. No les voy a decir el nombre del tema porque quiero que la invitada lo introduzca. Que ella tenga el placer de agarrar ese condimento y ponerlo encima de la mesa. Les presento nada más y nada menos que a la licenciada en psicología, casi magister, Florencia Dupont. Bienvenida. Mi nombre, como dijo Alan, es Florencia Dupont. Soy licenciada en psicología. Estoy finalizando una maestría y estoy haciendo el segundo año de un posgrado en psicotraumatología, lo cual nos lleva al tema de, conversar un poco sobre trauma, sobre qué es, ¿no? Eso que está un poco ahí en juego, en que muchas personas tienen un concepto capaz que un poco errado o capaz que algo que creen que es un concepto que abarca un montón de cosas que... No, claro, o sea, mucha gente piensa que es algo, no sé, por ejemplo, la típica película de Vietnam, ¿no? Que el soldado está temblando en la cama con convulsiones porque tiene una pesadilla sobre alguna cosa que pasó ahí, que mató a alguien, o quizás la típica, ¿no? Esa de los recuerdos de Vietnam que se dice a veces medio en broma, medio en serio, como cuando alguien tiene un recuerdo que lo perturba mucho. Bueno, eso es un tipo de trauma también, pero no es el único tipo de trauma que hay. Y yo creo que también está bueno poder visibilizar un poco esto que le sucede a mucha gente y que no se queden solamente con qué es eso. Y quizás, no sé, sale alguna sorpresa acá. La dejo por acá. La dejo por ahí. Bueno, Flo, contanos un poco. Yo también, o sea, voy a ir hablando contigo y vamos intercambiando porque, a ver, yo algo del tema sé. ¿Qué es un trauma? Así, medio a simple... ¿Cómo se llama esto? Con simples palabras, digamos. Bueno, en verdad cuando hablamos de trauma, hablamos de una experiencia que puede ser tanto física como emocional, que lo que genera es una perturbación o que por lo menos afecta a la persona o puede afectar a otros. A veces pensamos que el trauma tiene que ser algo directo hacia la persona y como dije, también puede ser algo más emocional, saber qué le sucedió a alguien o estar demasiado informado, por ejemplo, en una guerra. Entonces uno puede tener trauma a pesar de no haber vivenciado una situación a lo que llamamos directamente traumática, ¿no? Sí, claro. Es que justamente es eso, ¿no? O sea, no tenés por qué estar expuesto o expuesta al campo de batalla para generar un trauma por esta guerra. Ni tampoco tiene que ser necesariamente una guerra. Hay muchas cosas que pueden suceder. O sea, tanto a nivel violencia directa como también negligencia, ¿no? La negligencia, que es algo que quizás muchos han sufrido. Ni siquiera les hablo de la típica de
bueno, tus padres no te daban bola, sino hablo de quizás tus padres no estaban tipo, mucho en casa, quizás ellos no estaban tan atentos a tus necesidades emocionales, sí a la física, la típica, viste, de que te decían, pero si vos tenés todo, ¿entendés? Vos tenés, económicamente tenés todo, no te falta nada, ¿de qué te quejas? Y, y pueden haber muchas sorpresas ahí, me parece. Sí, exacto, algo que pasa mucho, ¿no? El tema de entender que para estar traumado tiene que haber un suceso sumamente movilizante para la persona y en verdad cuando hablamos de trauma también hablamos de la manera de almacenar la información, ¿no? Entonces ahí está un poco lo que vos decías bueno, de que a veces frente a unos padres que capaz que no tienen las herramientas o que no estaban preparados o que, bueno, tienen que salir a trabajar y no pueden darle a la otra persona, al hijo, no pueden darle la atención que necesita, que requiere esa persona específicamente, llegar a la conclusión de, bueno, a vos no te pasó nada como para que estés así o bueno, como un berrinche cuando, bueno, la persona obviamente lo puede haber vivenciado como algo traumático, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y, y nada, no es que una persona tampoco es que vivencia esto algo traumático porque es caprichosa o porque tiene pocos recursos, que puede ser también igual, pero no es solamente, no es que sea un problema solamente de la persona, sino que hay muchísimas cosas alrededor que... eh, y nada, esto realmente también quizás también fueron padres que quizás se criaron de esa manera, ¿no? No es que hayan sido malos, no es que los padres hayan dicho, bueno, voy a hacer que mi hijo se traume, no, esas cosas espero que no sean las más usuales, creo que no las son de hecho, pero padres que quizás se cerraron emocionalmente a ciertas cosas, o quizás habían cosas que eran muy dolorosas de ver, o quizás simple negación, y quizás pasaron por alto ciertas necesidades de sus hijos o cosas así, digamos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre, ¿no? Cómo es el trauma, ¿no? O sea, cómo se mete en nosotros eso. Y algo muy interesante que no se habla mucho, creo que los que estamos metidos en MDR y traumatología, creo que lo sabemos, pero los que están por fuera quizás no lo saben, que es que un trauma, o sea, si realmente es un trauma, solamente hablando, no, por lo menos yo pienso que no llegamos ahí a sanar esa parte. No sé si tenemos la misma concepción. Hablando antes con Flo, tipo, también habíamos hablado de que había cosas que no estábamos de acuerdo, pero yo creo que está bueno, ¿no? Para traer a una persona que piense igual que yo, para eso hablo yo, ¿me explico? Así que nada, ¿qué pensabas un poco de esto? Bueno, en verdad, como había dicho, creo que el trauma tiene que ver primero con la forma de almacenamiento, o sea que en eso estamos de acuerdo. Que bueno, no se trata tanto de que sea una experiencia, un evento con mucha carga, muy intenso o con mucha carga, sino que se trata más bien de la manera en cómo influye en la persona ese evento. Entonces, cuando hablamos de trauma, hablamos de eso, de la manera de almacenar la información y en dónde se almacena también, ¿no? Porque más allá de todo, todos tendemos a, en nuestro día, pasar un montón de cosas y todos almacenamos de una manera diferente. Se entiende que intentamos almacenarla positivamente, en el sentido de que, bueno, de que no tengan una carga muy intensa, de que sea adecuado, de que tenga reacciones, emociones positivas, por decirlo de alguna forma. Y cuando hablamos de trauma, hablamos de... No, claro, hablamos de redes desadaptativas, o sea, de que una persona no almacena correctamente, entre muchas comillas, ese recuerdo, ¿no? Es como que de alguna manera ese recuerdo entra como fragmentado, ¿me explico? Como que está el recuerdo en sí mismo que uno lo puede recordar, por ejemplo, un choque de un auto, que uno quizás recuerda el choque, pero también cuando va a la esquina donde chocó, siente como una plancha en el pecho, o capaz que está caminando por la calle o está a punto de dormir y siente un auto derrapar bien fuerte, el ruido, y también le genera algo, o tiene un flashback.
Entonces, a eso me refiero con fragmentado, porque los sentidos, digamos, del momento traumático en sí, como que también son triggers, son disparadores de eso en específico, de ese choque en específico. Y también lo importante acá es que, a diferencia del recuerdo que anteriormente dijo Flo, que es el recuerdo normal, como que nos hace, digamos, sentir como que lo estamos viviendo ahora. Y eso es realmente lo bravo de esto, me parece. Bueno, como me preguntabas un poco ahí en algunas diferencias, capaz que nos referíamos un poco ahí hablando de que, bueno, hay una perspectiva que lo que dice es, bueno, como hablábamos hoy, cuando la información está almacenada de manera incorrecta y genera todas estas reacciones, hablamos de trauma. Lo cual, en eso sí coincidimos. No coincido tanto. La idea de llegar muchas veces a un diagnóstico es poder tener, más allá de que el paciente tenga un diagnóstico, sino saber de qué hablamos cuando hablamos de determinadas síntomas o de determinadas cosas que nos pasan, ¿no? Poder entender un poco. Entonces, a veces cuando hablamos de trauma, no todos los profesionales entienden a qué nos referimos, porque bueno, esto también es como una nueva visión. Entonces, no todos entienden que capaz que una depresión o una ansiedad o determinados síntomas tienen que ver con trauma. Entonces, a veces a eso me refiero, que capaz que ver todo desde el punto de vista de que puede ser trauma, que no es que lo estoy negando, sino que me es difícil a veces comunicarme con otros profesionales cuando hablamos de este tipo de eventos, ¿no? Porque bueno, también no solo las personas que capaz que no están en el tema de psicología o de psiquiatría o de salud mental, no solo son personas que tienen que estar informadas sobre esto, sino que también los profesionales de la salud también poder verlo desde esta nueva perspectiva, que nos ayuda primero a entender mucho más los síntomas y que probablemente tengan mejores resultados frente a ir a un profesional de la salud cuando tiene las herramientas como para tratar a la persona, para entenderla, ¿no? También hablamos de esto mismo, de que capaz que alguien va por una ansiedad y un profesional, obviamente, de salud mental lo puede ayudar, porque sabemos que es algo que en general estamos capacitados para afrontar, pero capaz que hay herramientas que se adaptan más y que pueden ayudar a que esa persona, además de, bueno, de poder bajar la ansiedad que eso le genera, poder curar de dónde viene esa ansiedad, ¿no? Como desde dónde nace y no tanto solamente el síntoma. Porque, bueno, cuando hablamos de ansiedad, depresión son síntomas, pero no es la raíz de lo que está sucediendo. Sí, o por lo menos no siempre, ¿no? Hay gente igual que, como decís vos, no todo es trauma. Yo capaz que estoy un poco casado con la idea de que quizás hay más trauma del que en realidad se dice. Pero no creo que siempre una simple depresión va simple, o sea, está de menos, obviamente, la depresión, pero hay depresiones que son más, o sea, según las estadísticas, según los números, casi todos en algún momento de nuestra vida tenemos un episodio depresivo y no por eso hay un trauma. Hay momentos en la vida en los que nos pone a prueba, es la realidad. Y capaz que vamos a un profesional, tratamos simplemente la depresión y chao. A ver, no es que no vas a tener más problemas en tu vida. El sufrimiento es parte de la vida, pero no por tener sufrimiento que necesites necesariamente más ayuda psicológica, aparte de la que fuiste a buscar cuando tenías depresión o tenías un cuadro de ansiedad. Pero es verdad, como dice Flo, que hay depresiones, hay trastornos de ansiedad o hay otro tipo de trastornos que hay un trauma por detrás. Que el trauma justamente es el titiritero, el que lleva los hilos, es lo que está de fondo. Y la depresión, digamos, es no la máscara, porque no es mentira, o sea, es una depresión de verdad, pero sí es como lo que se ve en la superficie. Nada, un poco aparte de todo esto, o sea, habíamos hablado en un momento de por qué esto, por lo menos para mí y para la visión que yo comparto, por qué el trauma, no depresión, sino trauma, no puede ser tratado solamente hablando. No sé cuántas veces han ido al psicólogo ustedes a tratar un tema en específico y han dicho yo estoy igual, o capaz que salen otras cosas, pero esto como que no lo puedo mover. No sé si
Si has escuchado algo de esto, ¿no? La típica de, bueno, fui al psicólogo millones de veces, pero este tema sigue igual, o capaz que la persona no reconoce que sigue igual el tema, pero como que... Sigue apareciendo, capaz que se disfraza de otras cosas, ¿no? A veces, como que, bueno, pacientes que reiteradamente están yendo a terapia una y otra vez a lo largo de la vida, más allá de que está buenísimo, Sí. Muchas veces van una y otra vez por los mismos síntomas o por diferentes síntomas, pero que de raíz es lo mismo. Entonces, eso también genera como algo en la persona que tampoco está bueno, porque es como, bueno, lo mío no tiene solución, o siempre voy a estar así, o aprender a llevarme bien con esto que me pasa, porque, bueno, no tiene arreglo, ¿no? Entonces, genera mucha frustración en las personas esto. Claro. Y esto es justamente porque en realidad, a diferencia de los recuerdos no traumáticos, que son recuerdos adaptativos básicamente, que pueden ser desde que me fui a tomar un helado con mi familia hasta me peleé con una amiga, o sea, tanto algo positivo como algo negativo, este tipo de recuerdos lo que tienen es que están integrados. O sea, los sentidos, la emoción que yo estaba sintiendo en ese momento, por ejemplo, si había sol ese día, si me estaba llegando calorcito, el olor del helado, el sabor. Pero sobre todo yo lo puedo situar en el pasado. O sea, yo esto que recuerdo, yo digo, esto estuvo buenísimo, pero lo viví hace 5 años. Esta pelea la viví hace 3 semanas. O sea, no lo siento. O sea, no es que en el trauma uno piense, lo estoy viviendo ahora. Lo siente, como que lo está viviendo ahora. Claro, las sensaciones fisiológicas, Sí. Cómo despiertan algo y cómo activan algo en la persona, ¿no? Tiene más que ver con eso. Claro. Entonces eso lo podemos hacer porque, esto capaz que me lo podrás decir un poco mejor vos, pero está almacenado, digamos, en la corteza, que es donde, la corteza cerebral, que es donde uno puede, la parte más evolucionada del cerebro, digamos, ¿no? Del sistema nervioso, y está más específicamente en áreas relacionadas con el lenguaje, que es el área de Broca, por ejemplo, que eso es lo que puede hacer que yo pueda recordar esto, o sea, el recuerdo íntegro, recordarlo, evocarlo y poder hablarlo y poder pensarlo, reflexionar. Yo creo que va por ahí el recuerdo más adaptativo. Ahora, no sé si tenés algo que aportar con respecto a esto. No. Bueno, y con respecto al recuerdo traumático, está más en un lugar, no está en la corteza, sino que está en un lugar más inferior de lo que es el sistema nervioso, y es por eso que no se puede acceder razonando. Yo te puedo decir, por ejemplo, Flo, me estás mirando de pesada, y vos me podés decir, no, mirá, no te estoy mirando de pesada, es mi cara, y yo comprenderlo, y eso es porque lo pensé, digamos, desde la corteza. Pero si yo tengo un problema con cuando me miran, yo capaz que te digo, te creo, pero emocionalmente digo, no, me está mintiendo, o quizás yo sigo pensando de alguna manera o sigo sintiendo que me está mirando mal. Esa yo creo que es es un ejemplo chiquito, pero yo creo que es la gran diferencia entre cómo se razona desde la corteza y cómo se siente desde los lugares que no son la corteza dentro del sistema nervioso. Sí, es como las neuronas espejo, ¿no? Esto de, bueno, de interpreto al otro a través de mis vivencias, entonces muchas veces a lo que llego es como a esto de interpretar a la persona a través de, bueno, cosas que me pasaron a mí, que no son de la manera adecuada, porque tiene que ver con mi carga emocional, con lo que a mí me afecta, con mis preocupaciones, mi personalidad, características mías, y le atribuyo al otro cosas que en verdad tienen que ver con cosas que a mí capaz que me pasaron anteriormente. Por ejemplo, el caso, ¿no? De, bueno, voy caminando de noche sola y si veo una persona y capaz que está encapuchada, está toda vestida de negro, voy a pensar que capaz que esa persona me va a robar. Y depende de cómo hayan sido, capaz que en situaciones anteriores, es cómo voy a reaccionar. Capaz que si ya me pasó de que me robaron, probablemente eso va a generar un montón de reacciones físicas en mí, o sentirme incómoda o lo que sea. Y otra persona puede decir, bueno, no, simplemente está caminando por acá igual que yo, ¿no? Entonces ahí tiene un poco que ver esto que decimos, de la interpretación del otro y de lo que está pasando, y ahí también podemos entender el trauma esto de que no me tienen que haber robado a mí. Si hace poco me contó una amiga que le robaron, probablemente yo interprete y me active. Entonces a veces el trauma es una palabra como bastante fuerte y dura, pero me parece que tiene un mal marketing. Claro.
Entonces cuesta decir, bueno, capaz que sí, tengo un trauma leve, por decirlo de alguna forma, pero bueno, es un trauma igual. Claro. No, sí, yo creo que esto es un poco culpa de Hollywood también, ¿no? De que nos vende el trauma como que lo que le pasa a un veterano de guerra o que le pasa a alguien que vivió en una casa donde había violencia explícita. Cuando en realidad ni la violencia siempre es tan explícita, ni lo único que genera trauma es violencia, sino la negligencia. Que para mí es un tipo de violencia también, que querés te diga, indirecta. Y sí. Bien. Y Flo, contame un poco. ¿Todas las personas son igualmente traumables? Así hablando mal y pronto, la palabra esta. Seguramente las profesoras nos maten si se la digo. No, bueno, existe también lo que son las vulnerabilidades genéticas, las vulnerabilidades, bueno, más que genéticas, biológicas, ¿no? Sí. Y eso también influye un montón. Y bueno, y también las características de cada uno. Sí, ahí creo claro. que entramos en un tema como muy amplio en cuanto a lo que es características personales, vivencias, Sí, pero obvio. tiene mucho que ver con todo lo que es las vulnerabilidades y también hoy un poco lo que hablaste, ¿no? De, bueno, la crianza de las personas. Eso va a influenciar mucho y, bueno, las habilidades. Por eso a veces está bueno el hecho de poder ir a terapia, poder conocernos, poder saber, bueno, en qué cosas somos más fuertes y en qué cosas capaz que tenemos que trabajar un poco más y generar mejores habilidades. Sí, claro, claro. Sí, obvio, es que si hablamos en profundidad de esto, abrimos un melón que no termina más, digamos. Pero algunas cosas a destacar, está por un lado el estilo de apego que tiene uno, que a ver, o sea, uno piensa que es solamente lo que desarrolló con la mamá y con el papá, pero, o sea, empieza desde ahí, pero se va, o sea, va siguiendo un patrón hasta que nos morimos, básicamente. O sea, es la manera que tenemos como nos relacionamos con las personas. Y es algo que, por suerte, se puede tratar, ¿no? Pero, básicamente, se trata de, por lo menos a grandes rasgos, de miedo versus seguridad también, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí siento seguridad de que o sea, de que tengo gente a la que recurrir si me pasa algo. O sea, no pensar, tengo padres que me van a ayudar. Sentir, tengo gente, sean los padres, o sea... Amigos. Claro. Es como que ya te da un factor protector muy importante. El sentir que hay seguridad, de que yo puedo acudir a estas personas, a este lugar, y todo va a estar bien. Ahí va mucho en los recursos, ¿no? En cómo, por eso hablaba un poco capaz que de habilidades, pero en qué recursos desarrolló la persona en cuanto a el poder sentir que está acompañada o que, bueno, también hay gente capaz que tiende como a catastrofizar un poco las situaciones, pensar que, bueno, me van a salir las cosas mal. Entonces, eso también influye un poco en cómo va a ser la vivencia de las personas. Exactamente, exactamente. Y justamente ahí entramos un poco, ¿no? No es lo mismo que, pónganle que tenemos un accidente de auto, ¿no? El que habíamos comentado antes. Va una persona con las características que comenté anteriormente, que siente genuinamente que hay un lugar seguro, o sea, que tiene un lugar al que recurrir. Y yo quizás que por ahí siento que hay un lugar que a veces puede ser seguro, a veces no depende tanto de mí. Si los dos estamos en el mismo choque, el que tiene más probabilidad de quedar traumado, no es que uno se vaya a quedar traumado sí o sí, pero el que tiene más probabilidad seguramente sea yo, porque yo no siento esa seguridad que siente el otro. Aunque obviamente hay otras cosas a tener en cuenta, factores de resiliencia también, pero a grandes rasgos el apego es muy importante a la hora de hablar de trauma, me parece. Sí, es fundamental las vivencias, ¿no? Y bueno, eso mismo, y el apego no solo se puede trabajar de niño, también uno de adulto puede seguirlo trabajando y eso está bueno porque nos da esto de, bueno, poder darnos cuenta de entender un poco cómo nos relacionamos, de por qué nos relacionamos de tal manera. Entonces, aparte, no solamente el tema de... O sea, ¿qué es tener un apego seguro, no? Es la capacidad de... No de que no me pasen cosas, ¿no? De no tener miedo. Es la capacidad de reflexionar, ¿no? Sobre las cosas que me pasan. Tuve este choque, la pude haber pasado horrible.
Pero después me pongo a pensar, digo, sí, fue espantoso. La realidad es que fue espantoso, capaz que incluso me terminé lastimando, pero esto en realidad no es que pase siempre. Es la capacidad de poder reflexionar, porque quizás si yo no, no tengo esa seguridad, puedo quedarme fijado en ese momento. Y ahí está un poco el tema. Y dentro de lo que es el apego no seguro, o sea, el apego inseguro, hay millones millones no, pero hay muchas aristas, que no vamos a abrir el melón ahora, pero a grandes rasgos, las personas que tienen miedo constantemente de que le pasen cosas, ¿no? No solamente a nivel un choque de auto, sino que la gente la deje o no. Después gente que está bastante desconectada de lo que es el mundo emocional, que parecería que nada le perturba, como que esa gente que agarra y te dice, no, yo mientras más solo esté mejor, no pasa nada. Que parecería que el loco es tipo re seguro de sí mismo y en realidad por ahí no va tanto por ahí. Y después gente, dejémoslo en que como que no entendés mucho tipo para qué lado va. Hablo de más que nada apego desorganizado, como que gente que por un lado parece que necesita mucho de otros, pero tiene actitudes que como que rechaza diametralmente el contacto. Es como que algo está desorganizado, básicamente. Sí, yo creo que ahí ya te estás metiendo como en un tema un poco polémico, Sí, más allá de todo, porque a veces yo creo que cuando a veces escuchamos esto y no estamos tan preparados, como que empezamos a buscar, bueno, a ver en qué caja encajamos y bueno, siempre está bueno que cuando uno tiene sus dudas respecto a este tipo de cosas, lo pueda consultar con un profesional, alguien, porque a veces pensamos que, bueno, porque no sé qué chico me gusta o no sé, claro. o con el que salgo no sabe lo que quiere y bueno, y tendemos como a encasillar para entender a las personas y a veces le terminamos cerrando o poniendo como a las personas una etiqueta que capaz que no está tan buena. No, totalmente. Y está bueno que esto no sustituye la terapia. Si bien nosotros dos somos psicólogos, o sea, ninguno de nosotros le está viendo la cara al otro. O sea, al espectador. Claro. Entonces uno no sabe, estos son, digamos, generalidades, háblenlo con el psicólogo. Ustedes pueden pensar por ahí que se identifican con algo, pero no tienen por qué serlo. Hay muchas más cosas que tener en cuenta. Pero si surge la duda, está bueno Sí. que puedan consultar por un tema de poder conocerse. Como digo, la mejor manera de poder entender si algo es un trauma o si es otro tipo de cosa es, bueno, Sí. es poder consultarlo con un profesional, tanto con un psicólogo, un psiquiatra o, bueno, con alguien que los pueda guiar un poco, ¿no? O sea, Sí. el hablar siempre va a ayudar a darse cuenta de si eso realmente es un problema para la persona o no y qué hacer con eso. Totalmente. Y esto como dijo Flo también, o sea, no es tanto, no sé si esta persona me gusta o no, estamos hablando de algo recurrente en el tiempo, ¿no? Algo que, una manera de ver el mundo, ¿no? O sea, de que todo es una duda, de que todo me da miedo. Bien, pero como dijo Flo, consulten. No se queden solamente con lo que decimos nosotros. Consulten, siempre consulten. Bueno, hablábamos un poco de trauma, de más o menos cómo funcionaba el mecanismo, ¿no? Del trauma, porque uno, por lo general, si tiene trauma, por lo menos lo que es el recuerdo traumático o la red desadaptativa, uno no puede tratarla hablando, porque básicamente, o sea, no es algo que se pueda razonar. O sea, sí se razona, pero razonándolo no llegas a lo que es la emoción que uno siente que está en ese momento. Pero hablemos un poco de, a grandes rasgos, obviamente siendo muy simplistas, qué tipo de traumas existen a muy grandes rasgos y los generales, ¿no? ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, dentro del trauma, como dijimos hoy, hay diferentes rangos, por así decirlo, o Sí. bueno, diferentes formas de definir, ¿no? Lo que es, bueno, el estrés postraumático, que bueno, esto puede ser, capaz que no tiene por qué ser algo grave, puede ser algo como, ¿qué tal? Simplemente la persona tiene flashback de una situación, dificultad para dormir o, bueno,
como dijimos hoy, frente a una situación, se activa y capaz que no es una activación acorde a la situación que está pasando. Capaz que pasa una moto y la persona ya tiembla un poco, pero bueno, no es que realmente se le dificulte. Sin embargo, cuando hablamos de estrés postraumático complejo, ahí sí ya hablamos de situaciones donde la persona capaz que está más afectada, capaz que, capaz no, está más afectada. Y ahí lo que se ve es que tiene una gran dificultad para regular sus emociones, es decir, que frente a una situación que le genera malestar, le cuesta volver a sentirse nuevamente cómodo. Capaz que frente a ese ruido de moto, en vez de, después decir, era simplemente una moto, se activa un montón de cosas y eso hace que le cueste, se siente mal y capaz que termina en un hospital pidiendo ayuda o simplemente está después tiempo sin dormir o se siente mal por esa situación. A veces también otra cosa que se ve afectada es la identidad propia, ¿no? El cómo yo me defino a mí mismo. Ahí existe lo que es la disociación, que es, esto de cómo soy o no soy, ¿no? Sí. Y otra cosa que se puede ver afectada es las relaciones personales con otras personas. Capaz que es una persona que, como decía hoy Alan, ¿no? Le cuesta vincularse, puede con todo sola, no quiere estar con otras personas o en todas sus relaciones termina auto-boicoteando, la dificultad que puede existir para vincularse con otras personas. Sí, exactamente. Está justamente la diferencia entre estas dos partes, aparte de lo que dijo Flo, que está muy bien, es, por ejemplo, la persona un hecho único que cae, corta en tu realidad, ponerle que sos adulto, nunca tuviste un evento traumático, pero fuiste a una guerra y viviste algo muy bravo, o quizás tuviste un accidente muy, muy grande, o viste un asesinato, por ejemplo, delante tuyo. Sí, la intensidad, ¿no? Capaz ahí un poco más, ¿no? Entra en juego la intensidad del suceso. Sí. Entonces, es ese trauma grande, ese momento grande que te está incapacitando a hacer algunas cosas, ¿no? Entonces, como que ahí, digamos, obviamente con los especialistas correctos, esto es relativamente más fácil de tratar. No es que sea fácil, pero es más fácil que lo que vamos a hablar ahora, que es un poco lo que decías vos, ¿no? Del trauma complejo. Que eso es una sucesión recurrente desde que somos chicos de violencia y o negligencia. ¿Me explico? Que no es solamente presencial, sino que es también haberlo vivido. Y no estamos hablando de no sé, lo que vemos en la noticia de tal persona abusó de tal, que también obviamente, ¿no? De abusos o de violencia explícita, sino que también de, como hablábamos antes, de negligencia, pero tampoco esa gente que deja a los hijos tipo 3 días solo en la casa. Estamos hablando de cosas, de matices también, que pueden llegar a generar esto. Entonces, Flo, te quería preguntar un poco, ¿qué tenías para decirnos un poco de esto? ¿No? Del trauma complejo. Sí. Ahí, como decía Alan, es importante ver, ¿no? La dimensión de lo que pasó. Se evalúan un montón de cosas. También los síntomas no significa que si una persona tiene situaciones así tenga que tener trauma complejo. O sea, acá obviamente, como hablamos hoy, hay un montón de cosas que influyen. Vayan al psicólogo, chicos. Es así. Sí, hay un montón de cosas que están ahí en juego. Pero obviamente aumenta muchísimo la probabilidad, ¿no? De tener trauma complejo y que obviamente la mejor manera, como hablábamos hoy, como que cuando uno tiene este tipo de trauma, se bloquean un montón de cosas y las personas no pueden reaccionar después adaptativamente porque la información no está almacenada de una manera adaptativa. Estoy intentando decirlo de la manera capaz que menos compleja para que se entienda. Tranqui. Pero entonces se ven bloqueados un montón de cosas y la persona, como decía hoy,
en ámbitos de su vida se ve muy perjudicada, a lo cual se le dificulta y ya no tiene como, bueno, una vida en la cual pueda estar... Tranquilo. Sí, bien. Vivir O en sintonía con uno sí. mismo, ¿no? Que es como la idea, más allá de que, bueno, obviamente hay otras personas que tienen trauma y capaz que decís, bueno, esta persona está mal, pero cuando hay un trauma complejo, se nota que realmente hay una gran distorsión Sí. En lo que es la vida cotidiana de la persona. Es que totalmente, no es lo mismo pasar por la esquina de una calle, que, a ver, obviamente estaría bueno que lo trates, pero si no, la solución sería capaz no pasar por esa esquina, ponele. Evitación. O quizás solamente te activas cuando sentís un auto frenar muy fuerte, a sentir todo el tiempo que tenés la culpa de absolutamente todo. ¿Me explico? O que tenés miedo a muchísimas situaciones, o que sentís que realmente estás todo el tiempo en peligro. Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, lo que tiene el trauma complejo es que uno realmente, o sea, las dos van en la manera de ver el mundo. Capaz que la persona que vivió el choque de auto, siente que quizá no está seguro, bien, en ciertos lugares. Pero una cosa es en ciertos lugares y otra cosa es en general. Entonces, si yo viví una vida cargada de culpa, que todo el tiempo se caía un vaso, era mi culpa, había una pelea entre mis padres, era mi culpa, y casi todas las cosas eran mi culpa, y yo toda la vida me cuidé de que las cosas no sean mi culpa, ahí estamos hablando de cosas distintas. Que ojo, que sea más profundo, que sea más algo que me perturbe más, no quiere decir que no se pueda sanar. Y obviamente si alguno se siente identificado, o sea, no es que esto es un diagnóstico, háblenlo, averigüen, esa es la manera más sana y la manera más precavida, es la palabra, responsable. Sí, responsable de poder hablar de la salud mental de cada uno y de poder sanar justamente. Sí, y capaz que algo importante es, más que pensar en un evento súper traumático, es ver cómo está la persona. Si es una persona que realmente le está dificultando un montón cosas de la vida cotidiana, bueno, está bueno consultar, porque muchas veces hay recuerdos que se ven bloqueados, que la persona capaz que hay etapas de la vida que no recuerda, o que, porque nuestro cuerpo es muy inteligente y cuando una situación a veces es muy traumática, tiende como a eliminarla como, no pasó, pero ahí como un bache. Igualmente los síntomas hablan, porque el cuerpo tiene memoria y los síntomas van a estar ahí. Entonces está bueno que si hay un síntoma que molesta, que si yo siento que no estoy pudiendo con cosas que me cuestan un montón, que mi vida realmente está como muy agarrada de capaz que mis miedos o de situaciones que capaz que me impiden, o como hablaba hoy, ¿no? Esa dificultad para regular emociones, o una incapacidad de tener como un concepto de una identidad propia, de sentirme de sentirme a mí mismo, ¿no? De conocimiento, sí, claro, hacia mí mismo, o dificultad para vincularse. Está bueno pensar en una idea de que capaz que hay algo ahí que estaría bueno resolver, y no decir, si a mí no me pasó nada, ¿por qué estoy así? Y luchar contra mí mismo, porque tendemos mucho a esto de querer curarnos o estar bien sin ayuda. Sí, claro, totalmente. Y claro, es como dijo Flo, ¿no? El cuerpo es inteligente y busca protegernos, ¿no? O sea, si somos unos niños de 5 años, unos renacuajos de 5 años, y vemos que están, voy a ser muy explícito, asesinando a alguien delante mío, vieron la típica, ¿no? El niño que se tapa los ojos o los oídos. Bueno, vamos a buscar de alguna manera que esto no nos afecte tanto, porque claro, de chicos, mientras más chicos somos, menos recursos tenemos para aguantar ciertas cosas. Entonces, los mecanismos que tenemos para defendernos son más primitivos. ¿Por qué? Porque no tenemos tantos recursos y como digo antes, éramos niños. Y nada, no sé si querías comentar algo más sobre que más allá de que el tema capaz que es un poco complicado y parece como que
el pronóstico es malísimo, al revés, hay un buen pronóstico en el sentido de que si uno lo trata, si uno lo trabaja, hay maneras de esa información procesarla nuevamente y almacenarla de una manera que perturbe mucho menos. Entonces, realmente no es que, bueno, como me pasó esto, voy a estar mal el resto de mi vida o, no sé, tuve un abuso, entonces nunca más me voy a poder vincular o solamente me voy a vincular sexualmente con mujeres porque los hombres son malos. Entonces, ese tipo de cosas se pueden resolver, más allá de que no me meto con la sexualidad de alguien, sino que a veces pasa mucho esto de decir, bueno, no, esto no me va a funcionar nunca, no quiero saber de nada, son todos malísimos y bueno, no tiene nada que ver con que encasillar a las personas, ni todas las mujeres son malas, ni todos los hombres, sino que se puede resolver eso a través de una consulta con un profesional que esté capacitado para poder ayudar a las personas, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Eh, y nada, un poco también que está bueno, o sea, como decís vos, esto no es para siempre, esto se trata. eh, y ahí a modo de spam, ¿no? A modo de spam, ¿qué, ¿qué recomendarías vos para esta gente? Yo personalmente meto el spam de MDR, pero sé que hay otras terapias que también sirven para lo que es el trauma. ¿Qué terapias más o menos conoces que puedan servir para esto? Yo creo que, obviamente, estoy totalmente de acuerdo que el MDR hoy en día es la que tiene mejor evidencia científica. Mm, Eh, sí está bueno acudir, bueno, a cualquier profesional de la salud, más allá de que haga un MDR, si alguien ya hace terapia, está bueno, consultar con el psicólogo sí, y ver, porque más allá de todo, creo que al final de todo lo más importante es el vínculo con el profesional y el poder abrirse, más sí, allá de, bueno, una buena terapia, que sabemos que el MDR es lo más funcional. sí, La cognitiva conductual también tiene la exposición, que está sí, bueno, la exposición cognitiva, ¿no? sí, Pero bueno, la que hoy en día tiene más resultados por lejos es MDR. sí. Ojalá que también haya más investigación sobre eso, pero Sí, creo que también exposición prolongada, creo que también tenía bastante, por lo que había leído, pero debería revisar las lecturas de vuelta por ahí, capaz que no. sí, lo que pasa que también creo que esa es como un poco. Más para fobia, ¿no? Ponele. Sí, pero también genera como, bueno, mucho esto con el reencuentro y con tener que hablar una y otra vez capaz que sobre el evento que Claro. genera más trauma, y el MDR lo que tiene de bueno es que no hay que ponerlo tanto en palabras, sino que se reprocesa. Entonces no genera capaz que tanta perturbación. Ahí va. Bueno, nada, quería también, o sea, agradecerle a Flo por estar acá. Realmente estuvo muy buena la charla. Yo creo que nos vamos a llevar algo muy lindo de todo esto. O sea, más allá del tema que no es lindo, pero sí el aprendizaje, ¿no? El quizás cuestionarme ciertas cosas. También, como siempre les digo, investiguen si esto, o sea, no se queden solamente con lo que decimos yo y Flo, sino que también, o sea, los invitamos a escuchar otros podcasts, a leer, a investigar. A consultar con alguien capaz que le tengan confianza y que esté en el área de la salud, siempre está bueno. Claro. Está obviamente del lado científico, yo por lo menos recomiendo, porque también hay mucha gente que trata estos temas y a mí la verdad hay cosas que no voy a decir nombres, pero me parecen nefastas. Pero bueno, vayan del lado científico, eso es lo que yo les puedo recomendar. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, y nada, lo voy a dejar con una frase que vamos a ver si me sale bien, porque en realidad es una frase que me comentaron en el posgrado. Yo medio que le di una vueltita de tuerca para como yo la entendía por lo menos, que es que una persona a medida que va creciendo, a medida que va eh, generando su vida, va como que armando un camino, como que va metiendo baldositas, va metiendo piedritas para que se arme ese camino. Y a medida que voy creciendo, voy teniendo vivencias, o sea, cosas que voy viviendo, cómo interpreto estas cosas. Y en base a eso es el tipo de baldosas que voy poniendo, ¿no? A medida que voy viviendo y las cosas que interpreto y las creencias que voy generando, ¿no? O sea, generalizo eso que pensé de las vivencias para generar creencias. Entonces voy generando ese camino y cada vez es más fácil de transitar ese camino porque
yo ya más o menos tengo una manera de ver el mundo, obviamente con matices, pero una manera de ver el mundo, y va siendo más fácil hacer ese camino. Bien, transitarlo y construirlo. El tema es que no siempre ese camino es el que va a apuntar a donde yo quiero estar, a cómo quiero sentirme yo. Entonces, los invito a quizás en algún momento, cuando se den cuenta que algo no les está funcionando, poner piedritas y baldosas en un camino distinto. Que quizás uno puede decir, no, yo para qué me voy a meter adentro de este bosque si este bosque está todo oscuro y debe haber cada bicho, cada araña. Yo soy medio aracnofóbico, valga la redundancia, no tiro ahí el comentario. Pero quizás paso por ese bosque una vez con mucho miedo, pero me doy cuenta de que es un lugar que quizá no era tan malo. Es más, capaz que hasta me sirve a veces estar en ese bosque. Entonces voy colocando una piedrita, voy colocando otra de a poco, hasta que en un momento puedo hacer que ese bosque, que es un lugar que me doy cuenta que en algunas circunstancias me puede servir estar ahí, lo voy haciendo un lugar más habitable, más placentero incluso a veces en algunos casos, y nada, los invito a poder colocar piedritas en otros caminos. Bien, siempre y cuando les sirva y siempre y cuando ustedes quieran hacerlo. Así que nada, yo soy Alan, esto es Date un Tiempo Podcast, y los invito a seguir viendo los episodios. ¡Chau!